Bueno, y estamos aquí en el estudio con José Ignacio Beteta. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Vamos a empezar con el tema del fútbol porque hemos tenido ¿cómo se llama? Una nota antes y además porque es el tema que ahorita va a tomar toda la semana, a pesar de que hay temas de coyuntura políticas que son realmente muy importantes, de gran trascendencia. Estamos bien hablando de fútbol, ¿no? Vamos a empezar con el fútbol, que es quizá lo más ligero. ¿Qué implicancia para ti tiene el fútbol en la comunidad, en la sociedad? Bueno, definitivamente el miércoles, además de que tenemos que estar todos listos para clasificar al Mundial. Estoy empezando de una macro, para después aterrizar en lo que nos corresponde. Clasificar a un Mundial no es poca cosa. Carla, la FIFA, ¿no es cierto?, es una entidad privada, es una asociación privada, no es pública. Maneja muchísimo dinero. Así es, yo estaba acá, tú trajiste unos datos, ¿sí? Sí, es probablemente la institución a nivel mundial, después de Vaticano, digamos, y un par de instituciones globales más, debe ser de las más poderosas, porque... ¿Tú sabes cuánto dinero maneja la FIFA? No, es que estamos hablando de miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares en derechos televisivos, en auspicios, en las mismas selecciones, en entradas, en las confederaciones regionales. Efectivamente, en todo lo que se gana por las entradas, la FIFA también siempre tiene que recibir algo. Entonces, es una multinacional, una corporación multinacional gigantesca. Además que a veces recala en lo político, ¿no? Porque Berlusconi, que era dueño del... ¿Cómo se llama? Este equipo italiano del Milan, terminó siendo presidente, o sea... Con mucho poder, ¿no? Pero no solamente eso, o sea, hay países que incluso mueven temas políticos para no pelearse con la FIFA, y esto pasó en Medio Oriente, países que han tenido que cambiar algunas políticas y digamos, ablandar algunas legislaciones. Tú sabes que los países árabes son muy complicados en este tema, y lo han tenido que hacer para poder seguir siendo parte de la FIFA. Entonces esa famosa frase, no recuerdo de quién es ahora, pero a mí me encanta, de que el fútbol es el asunto más importante de los asuntos menos importantes, quizá ya no sea tanto. Porque yo creo que es de los asuntos más importantes, sigue siendo uno de los más importantes. Claro, porque dices que si tiene influencia en la política de un país y cómo se maneja un país. Y fíjate lo que pasó en el país, y yo creo que el tema del fútbol ahora, visto desde el ángulo, otra vez como siempre lo vemos contigo, del análisis, ¿no?, de las políticas y estos temas más de gestión, es muy interesante porque antes de que llegara a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol el señor Oviedo, estaba pues el ahora investigado, acusado y detenido Manuel Burga. Burga, sí. ¿No? O sea, el señor Oviedo es el actual. Es el actual, ¿no?, presidente. Que ha venido a reemplazar a Burga. Exactamente. Yo te doy un dato. Antes de Oviedo, la persona que veía la contabilidad en la FPF, en la Federación Peruana de Fútbol, tenía 35 años trabajando en la institución. Y Burga, como ya sabemos, tenía más de 20 años como presidente. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay detrás de todos esos cargos enquistados? Es que al ser una institución privada, pero prácticamente de carácter público, porque lo que maneja es un tema totalmente público, totalmente social, que es el fútbol, y con todo el dinero y los recursos y las pasiones que se mueven, necesitan las federaciones una serie de estándares de transparencia, de gestión, digamos, como dicen los norteamericanos, ¿no?, de accountability, ¿no? O sea, de ser creíbles frente a la sociedad. Que la sociedad sepa en qué plata hay, qué cantidad de dinero se mueve, cómo se maneja. Exacto, sí, ¿no? Y por supuesto, entonces un tema tan crítico como este, en el año 2015, a fines del 2015, Transparencia Internacional hizo un informe sobre la situación de las federaciones a nivel mundial. Y lo hizo porque fue un escándalo muy grande el que ocurrió en toda la FIFA, ¿no? De hecho, el presidente de la FIFA, en ese momento, Joseph Blatter, fue investigado. Sí, recordamos. Mucha gente fue detenida debido al lavado de activos, a una serie de sobornos y estafas y una cantidad de delitos. ¿Y qué fue de estas personas? ¿Continúan en proceso y muchos están en la cárcel? De hecho, Manuel Burga es parte de todo eso, sí. Porque muchos presidentes en Latinoamérica de federaciones también fueron investigados. Y parecía que nunca iba a caer hasta que cayó. Y cayó de la peor manera para nosotros. Entonces, este estudio de Transparencia Internacional viene justo después de este gran escándalo, ¿no? Y es interesante porque los resultados son... ¿Y qué revela Transparencia Internacional en relación al fútbol? En relación a nuestro fútbol, que es lo que nos interesa. En el año 2015, acá viene lo positivo, porque yo creo que hay que estar en el ánimo positivo esta semana. Hasta antes del 2015 el Perú no tenía ni informes financieros, no tenía estatutos publicados, no tenía código de ética.
¿Estatutos publicados dónde? Estatutos ¿En publicados la web, por en la ejemplo? web. Okay. Los estatutos son muy importantes porque te definen cuáles son la misión, la visión, el alcance que tiene la institución, ¿no es cierto? Y no emitía ningún tipo de informe anual. En el año 2016, por primera vez, la Federación Peruana de Fútbol hace un informe financiero dentro del informe anual, publica un código de ética, publica sus estatutos, ¿no? O sea, la FIFA les pide a estas federaciones nacionales que se empiecen a alinear en políticas ¿Y de crees que la transparencia. motivación fue justamente la caída de toda esta gente, Por de todo este supuesto. escándalo internacional que incluyó al directivo más importante del Perú, que era Burgos? Hubiera sido ideal que esto surja antes, de manera espontánea, natural Bueno, a y veces voluntaria. tiene pero... que pasar estas cosas, ¿no? Tocar fondo para finalmente Sí, y el hacer fútbol algo fue distinto. también sacudido con este tema de la corrupción muchísimo. Se hizo este informe, la FIFA empezó a condicionar los aportes que le daba a las federaciones contra estas políticas de transparencia, ¿no? Estos informes financieros. O sea, los obligaba a hacer estas estrategias y estas actividades, acciones para ser más transparentes, y solamente así les daba fondos, porque en promedio, para que te hagas una idea, y la selección peruana también es así, pasa lo mismo, la FIFA le da entre 2 y 3 millones de dólares al año a cada federación. O sea, al Perú le toca desde cada año Zimbabue de hasta Perú. Okay. El Perú en promedio, a todos les toca en promedio entre 2 y 3 millones. Hay unos que reciben mucho más, 15, 20. ¿Cómo se distribuyen esos 3 millones entregados anualmente? Deberían ser para fomentar el fútbol en el país. Ya, pero deberían. Entonces Deberían. No está ocurriendo eso. Como te digo, entonces hasta hace 2 años no sabía qué pasaba, no sabíamos qué pasaba. Pero desde 2 años a esta fecha. Ya empezamos a ver los estados de cuenta y uno puede revisar los informes financieros. ¿Dónde se va la mayor cantidad de plata? Debería irse y se va a la infraestructura, digamos, a los arreglar los estadios, divisiones menores, a Okay. los técnicos también, los técnicos también ganan un sueldo. Hay muchos gastos que están todos vinculados con el fútbol, digamos, ¿no? Entonces yo creo ¿Y los que sueldos de los futbolistas salen no, de ahí? ahí salen, No. esos salen de los equipos. Ah, Claro, ok. claro, los equipos contratan futbolistas y acuerdan un sueldo con el futbolista, ¿no? Dependiendo pues ya del currículum, de que también juega, la posición que tiene, la experiencia, Ah, etcétera, perfecto. ¿no? Entonces no salen del fondo que tiene la federación. No. Esos son contratos privados. Entonces la federación, ese dinero va para atender lo que tú dices. Técnicos, Técnicos, infraestructura, las ligas menores, los viajes de la selección, los amistosos, los viáticos, los gastos evidentemente pues de los funcionarios de la financiar los Federación encuentros Peruana de Fútbol. locales. ¿Qué será? Exactamente, Una serie de... exactamente. Son todos los gastos que se refieren a la selección peruana de fútbol. Y además, imagino que 3 millones igual queda poco, ¿no? Es poco porque, digamos, si uno ya hace las cuentas y ve, digamos, no es mucho dinero al final del día. Más ingresos recibe la Federación Peruana de Fútbol por derechos televisivos, ¿Sabes cuánto es? por publicidad, auspicios. Hasta el año 2016 se calculaba que eran más o menos 20 millones de dólares. Imagínate, 20 millones contra 3. Claro. Es un aporte de la FIFA a las federaciones. Y ese este dinero que monto entra por el aporte de la televisión, ¿a dónde se va? debería entrar también. También debería entrar a este para dinero. financiar el crecimiento. Por ejemplo, ¿cómo le pagas a un Gareca? Le paga la Federación Peruana de Fútbol. Y un Gareca no Y es si barato. bien, y no es barato, pero tiene uno de los más bajos sueldos, tengo entendido, De acuerdo. entre otros. Así es, nuestro buenos, Tigre no es tan caro, ¿no? No, no es tan caro. No es Pero tan de caro. ahí salen estos fondos. O sea, de Además, esos tengo fondos entendido que salen él los recibe sueldos. un fondo, no sé si sea correcto decirlo o no, por lo que yo sé, pero bueno, vamos a decir un fondo bastante amplio, y de ahí él paga a su gente. De hecho. Él es el que se encarga, ¿no?, de distribuir. Exactamente. a Entonces es su un tema equipo. interesante. Y otro tema interesante, hablando todavía de fútbol, para este miércoles, es el tema de las entradas, Ya. ¿no? Ok, pero para terminar Sí, el sí, tema sí, sí. ese, tú habías puesto unos datos, el 81% de las asociaciones nacionales no Sí. publican cuentas financieras. Exactamente. ¿No? Al año 2016 en el mundo, No. las federaciones eran muy poco transparentes. Ahora están empezando a ser un poquito más transparentes. Exactamente. Yo he analizado el caso peruano porque sé que nos interesa a Sí, nosotros sí. y yo creo que estamos en el camino correcto, digamos, ¿no? De la transparencia y hay que hacerlo. O sea, si una persona entra a la página web de la federación, ¿qué puede encontrar ahí? Te puedes descargar los estatutos, Ya. puedes descargarte el informe anual del año pasado, porque es el primero Sí, que ha sí, hecho la sí. Federación Peruana de Fútbol. Te puedes descargar el informe anual, está dentro del informe financiero. Ya. Entonces O puedes sea, la plata acceder- que reciben, la plata que salen, que se distribuye, que priorizan. Exactamente. Todo eso, Sí, sí, perfecto, sí, sí, fantástico. sí, sí. Y el 21% de las asociaciones nacionales no tiene página web, dices. Por ejemplo, ¿no? O un dato interesantísimo, solamente 14 de las 209 asociaciones nacionales, ¿no es cierto?, publican una información como para conocer el destino de sus fondos. Esto era el año 2016. Y obviamente Canadá, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, países, entre comillas, del primer mundo. Digamos, Así ¿no? es.
pero estamos hablando de más o menos 140 países que pertenecen a la FIFA, un poco más. Estamos hablando, como te decía, de miles de millones de dólares. Y finalmente, como te mencionaba, si bien es cierto son asociaciones privadas, ¿no?, están de alguna forma representando a tu país y generando todo un movimiento social. Entonces, era necesaria este cambio de... Pero tú dices acá que estas asociaciones, ¿no?, 14 de las 209, solo publican la información mínima, o sea, para cumplir. Exactamente, o sea, imagínate. ¿No? Y eso es innecesario, eso ahí falta una información más completa, ¿no?, que garantice transparencia. La gente, yo lo que siento es que hay un ánimo en todas las arenas, en la política, en el deporte, en todas las que son importantes de los países, que las personas, el ciudadano de a pie, lo que quiere es transparencia, saber en dónde se va su dinero, qué hacen con su dinero. Exactamente. ¿No? Porque hay esa sensación de no saber y que te crea una profunda impotencia. Impotencia y ruido porque empiezas a sospechar. Así es. Y entonces, es ese clima de sospecha permanente que no termina nunca. Muy bien, sí. Yo creo que en el tema del fútbol, como ejemplo, lo hemos puesto hoy día por la coyuntura, tocamos este tema tan interesante. O sea, corrupción, como dice la canción de los no sé qué, no sé cuántos, hay en todos lados. Sí. ¿No? Y en todos lados se requiere este ánimo, esta política, esta transparencia que sea sostenible. Así es. ¿No? Y entonces yo creo que la Federación Peruana de Fútbol está en un proceso de renovación. Pero para que haya transparencia en las cabezas tiene que haber gente con ese espíritu transparente. ¿No? Por ejemplo, Burga no lo demostró. Parece que el actual sí. Y ahí está el contraste. Entonces yo creo que Oviedo tiene una gran responsabilidad en sus manos porque junto con su llegada, número uno, número dos, empieza toda esta política de mayor transparencia y número tres, fíjate, estamos a puertas de entrar a un mundial por primera vez en 36 años. Es como que el orden dentro de casa genera otro clima de trabajo también. Exactamente, ¿no? Y ese orden tiene que continuar. Porque estoy segura que incluso el jugador lo siente. Y el jugador también se resiente cuando siente que forma parte de un clima corrupto. Exactamente, un clima transparente te genera cosas positivas, te genera resultados, te genera claridad, ¿no es cierto? No te genera enredos, no te genera, digamos, estos favores, sospechas, estos amiguismos, ¿no? sospechas que antes evidentemente ocurrían. O el clientelismo de la política, o sea, no te genera este clima oscuro, ¿no?, en donde pueden estar sucediendo cosas. Solo un detalle más que es interesante es si yo le hago una llamada, digamos, le hacemos una llamada al señor Oviedo porque hay algo que no ha transparentado, y miren, todo este ánimo de transparencia debería hacerlo, es ¿a dónde se van las entradas que no se venden? Ya, yo te pongo un ejemplo. La Federación Colombiana de Fútbol, cuando hay un partido de la selección, en su página web pone, se vendieron 20.000 entradas. Las otras 20.000 se distribuyeron de esta manera. 5.000 al auspiciador 1, 3.000 al auspiciador 2, 1.000 al auspiciador 3, 2.000 a políticos y funcionarios, 500 a la comunidad nativa. En este caso, 50% se han ido a los auspiciadores, a los invitados, incluso tengo entendido a congresistas, o sea, un montón de gente que ni sabe, y 20.000 o 22.000 son las que se han vendido, ¿no? Y ahí está el tema, casi un poquito más de 20.000, ¿no? Pero el aforo del Estadio Nacional es para 39.000, 40.000 personas, entonces prácticamente el 50% se ha ido en esos regalos. Pero ¿a dónde? Entonces uno dice, bueno, hasta ese nivel de transparencia deberíamos llegar, primero para que la gente esté contenta, porque ya hemos tenido problemas con los tickets. Pero ellos te pueden decir, bueno, nosotros tenemos la prerrogativa y el derecho de hacer con nuestras tarjetas, con el resto, ¿no?, lo que querramos y dárselas a quienes querramos. O sea, esa podría ser la respuesta más simple del mundo. Es la respuesta. Pero ¿por qué es importante que sí, por ejemplo, publiquen a quiénes, cuántas, cómo y por qué? Mira lo que pasó en mayo con el Perú-Brasil. El Perú-Brasil fue antes, digamos, pero cuando juega Perú aquí en Lima con Brasil, mucha gente se queda sin entrar al estadio por un problema en la venta de tickets. La federación tuvo que devolver los tickets. O sea, luego en el Perú-Colombia... ¿Por un problema de venta de tickets? ¿Por qué? ¿Porque ya no había? Porque vendieron más de las que debían, todo un problema con el sistema, mucha gente se quedó afuera y tuvieron que devolverles el dinero. O sea, se quedó afuera porque no había foro ya, no había espacio. Porque no los podían dejar entrar. Perú-Colombia, todos los problemas que hubo con la venta digital de los tickets. Sí, eso sí fue. Que de hecho están siendo todavía investigados, ¿no? O sea, tanto la empresa como la federación. Entonces ahora viene un partido nuevo. Hoy día además se están repartiendo ya las entradas. Ya se están repartiendo para el miércoles. A las 9 de la mañana ya empiezan, creo que Sur y Oriente, ¿no? Entonces yo creo que tienes razón, una empresa privada, una asociación privada podría decir, mira, es mi tema, yo se las reparto a quien quiero.
Pero en este ánimo de transparencia y de buenas prácticas, no le vendría mal, en este tema tan sensible que son las entradas, ¿no es cierto?, a dónde van esas entradas. Porque definitivamente tú con eso garantizas que haya no solamente un tema ético, sino que también haya legitimidad. O sea, que la población se sume a este clima que tú mencionabas de transparencia, de claridad, ¿no?, de confianza, ¿no? Tanta confianza que... Sí, que es lo que más necesitamos Sí, es lo que ahora, necesita el país a montones, porque realmente ¿no? hay un clima de profunda desconfianza, por lo menos así lo percibo sí. yo. Has puesto acá el link de la empresa Teleticket, no estaba protegido, muchos se Eso quedaron pasó sin con el Perú y entradas, Colombia. tuvieron que acceder a la reventa, pagaron 10 veces más, muchos pagaron entradas y no tuvieron el ticket en la mano, imagínate pagar tu entrada y no tener el ticket, es una estafa. Yo la sentiría así. Indecopi está investigando aún el caso. ¿Y cuánto tomará eso? Bueno, O sea, ¿le debería ser pueden este devolver mes. a la persona ese ticket que pagó y no tuvo en mano? ASPEC, la Asociación Peruana de Defensa del Consumidor, ha hecho una denuncia también a Indecopi. Entonces, Pero ¿será factible que finalmente esa persona que pagó y ahorró para poder comprar su entrada y le engañaron? la persona que pagó definitivamente debería recibir la devolución de su Y la dinero. devolución completa de su Completa. dinero. ¿Será factible Las eso? personas que no pudieron, ahí sí está complicado, porque digamos, hasta yo mismo me metí a la página web a intentar, digamos, que me vendieran el ticket y no Y pude que también comprarlo. debería ser, porque la persona va y compra y lo primero que te tendría que decir ya no hay entrada porque no hay espacio. Hacían esperar a miles de personas. O sea, esas personas que A las 6 de la compraron... mañana eras el número 2 y a las Sí. 6:03 eras el 280.000. Sí, claro, sí, Había sí, lo han casos, contado varias personas. no creo Bueno, que sea ojalá respondan posible. positivamente, Sí, ¿no? no creo que sea posible devolverle el dinero también a cualquier persona que haya intentado y no pudo, pero por lo menos a los que llegaron a pagar y no Y hay una tuvieron denuncia a Teleticket por ASPEC, ¿no? Sí, a la Indecopi, como te decía, la ¿No? Indecopi y está en proceso, ¿no? Ok, y siguiendo con el fútbol, desde el punto de vista de la gestión, Dale. tú que revisas perfectamente el tema de la gestión, ¿puedes hacer un análisis del seleccionado nacional hasta la fecha, lo que ha sido su gestión? Mira, yo creo que la gestión Del seleccionado en general. en esta temporada, o sea, en esta clasificatoria, es notoriamente distinto a las anteriores, ¿no? Tienes una estabilidad, primero con un técnico. El hincha peruano es muy fastidioso, como todos los hinchas, ¿no? Entonces, tú estás bien, tú estás mal, te vas para acá, te vas para allá. Este técnico ha durado, ha sido sostenible, empezó mal. Ya. Nosotros empezamos la campaña de esta clasificatoria con resultados adversos, ¿no? Sí. Ganamos un punto de 12, nos iba muy mal. Sin embargo, hemos aprendido a sostener una campaña, ¿no es cierto?, un proyecto, un plan. Eso es lo primero. Número 2, fíjate la gestión de los jugadores. Además de que tienes un solo técnico por el cual apuestas independientemente de los resultados inmediatos, además tienes un grupo de jugadores que en su mayoría son jóvenes. Sí, sí, muy jovencitos. Y solamente mantienes uno o dos referentes que eran, digamos, de la escuela antigua, ¿no? Y en este caso nos quedamos con Guerrero. Así es. Pero todos los demás, digamos, que eran de la generación anterior, Vargas, Pizarro, e incluso Farfán, Zambrano, han quedado fuera del equipo, cosa que no les gustó a muchos, seguramente a ellos fueron a los primeros a los que no les gustó, pero ahí tienes otro tema interesante de gestión. ¿Pero cuál era la lectura ahí? Apuestas ¿Por qué te dejo fuera a ti, que son 4 emblemáticos, por más porque que lo hagan bien necesitas o un mal, grupo y limpio, necesito otro? porque buscas un grupo limpio en la cabeza, que tú puedas formatear Formar y moldear desde el comienzo. Claro. Cuevita, Flores, Trauco, Sí, porque Ramos. normalmente las personas con más trayectoria y con alguna tendencia al estrellato son difíciles de moldear. Y ahí tienes dos elementos de gestión, la sostenibilidad de un técnico y el grupo nuevo, ¿no? Y lo tercero, que yo creo que es interesante por lo que hemos hablado, es esta nueva Federación Peruana de Fútbol. Un Oviedo que definitivamente tiene mucha más presencia en medios, ¿no es cierto?, pero su presencia se le nota, se le ve mucho más, digamos, institucional, corporativa, ¿no? También uno se puede quejar o no quejar, pero es más sólida esta Federación Peruana de Fútbol y en parte por lo que hemos conversado, porque está exigida a ser más transparente, a ser más limpia, a ser más confiable. O sea, cambió la mentalidad, ¿no?, desde dentro, ¿no?, desde la institución, desde la federación, y cambió la mentalidad en cada uno de los jugadores. Tener a un Oblitas, por ejemplo, como gerente, como que además fue el que director trajo de a Gareca, selecciones, ¿no? Lo eligió. Es un respaldo, porque no solamente por la trayectoria, sino por la calidad humana. Sí, es un hombre serio. Por la limpieza que tienes. Entonces, Sumamente yo creo que se ha rodeado prolijo. de gente capaz. En la federación tienes un técnico al cual has bancado
toda la clasificatoria y luego tienes un grupo limpio. Ahí nomás tienes 3 elementos de gestión que son fantásticos. Totalmente nuevos. Y yo te iba a preguntar cuál es la diferencia entre la gestión de Burga con el actual, ya la contestaste. Mejor no hablemos, sí, no, además ya, pero ¿cuál es la única la diferencia más saltante para ti? La claridad, la transparencia. Sí. Y eso ya es un montón. Es un montón. Ya Además recordemos los viajes de Burga. Burga viajaba por todos lados, iba con toda su comitiva, con su primo, con los hermanos, y todo el tiempo lo veías por todos lados. Él se servía de la federación para fines propios. Pero nuestra selección le iba pésimo, nuestras divisiones menores iban pésimo, la infraestructura iba pésimo. No había una cabeza, no había un líder. Estamos totalmente descabezados. ¿Cómo ves la gestión puntualmente de Gareca, en 2 palabras? Mira, es un técnico que cree en un solo plan, en una sola idea. Le gusta a quien le guste. Sí, ¿no? sí, es muy lindo eso que dices porque hay personas que somos muy dispersas y vamos por 10 cosas, ¿no? Y a veces hay que centrarnos. Y él está ahí ha perdido, ha ganado, ha sufrido, ha gozado, pero está ahí. Y además es imperturbable, ¿no? Imperturbable. Tú ves a los periodistas que dicen, no, pero debiste hacer esto, debiste hacer lo otro, y Gareca está... Y lo segundo, que es detalle muy interesante, tú mira las conferencias de prensa, mira los testimonios, las declaraciones que él da, siempre se refiere de manera positiva a sus chicos. Sí. Siempre. Sí, hicieron un magnífico partido. No descalifica en público. Nunca. Entonces, ese es un detalle de gestión humana, de gestión de talento, digamos, que no ha tenido. O sea, nuestros técnicos muchas veces son de que se pelean, hablan, refunfuñan, gruñen, ¿no? Los notas más perturbados. Sí, este es como un papá sereno, ¿no? Exactamente. Que si tiene algo que decir lo dirá a puerta cerrada. Y esos 2 elementos para mí, o sea, la imperturbabilidad que has mencionado y el tema de siempre ser positivo con su gente, es algo que es básico. ¿Y cómo ves el tema de la logística, por ejemplo? Bueno, ya lo hemos hablado un poquito de las entradas, de las ventas y esto. ¿Sientes que se está manejando bien ahora? Yo creo que está muy bien. Fíjate nomás el viaje a Nueva Zelanda, ¿no? Ajá. Todos los preparativos que se hicieron, viajaron 20 días antes. Han habido críticas de que viaja mucha más gente de la que debería viajar desde la federación. Probablemente. Que deberían viajar 5 y viajan 20. Probablemente, pero ahí también a veces uno tiene que ser comprensivo porque dice, no, es que está viajando la prima del hermano de tal, pero muchas veces los jugadores también requieren a su gente a veces ahí, bueno. Sí, ahí deben, además son cosas muy pero la logística, el viaje a Nueva Zelanda fue interesante como ejemplo porque se hicieron todos los preparativos, fue un viaje muy bien pauteado para que lleguen descansados en el momento adecuado y entrenaran bien, etcétera. Entonces, yo creo que ha funcionado bien. Las implicancias de un triunfo y de una pérdida para nuestro país. Hay analistas que han hablado y han dicho que si la selección peruana de fútbol clasifica, estamos hablando prácticamente de 1.5% más de crecimiento en el PBI. Sí, sí, claro. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque generas consumo, generas buen ánimo, generas productividad, generas liquidez, vas a generar un montón de movimiento comercial, porque vas a empezar a tener... Sí, mire, lo hemos visto. Entonces, a nivel económico no es poca cosa, ¿no? A nivel político tampoco lo es. Es decir, imagínate tú una selección el miércoles clasificada, que es lo que va a ocurrir, ¿no? Digamos, está muy bien, ahí apostamos todos. Eso políticamente, en medio de toda esta coyuntura ruidosa de la que seguramente hablaremos un traería ratito, mucha calma, ¿no? Traería mucha calma, pero no como cortina de humo. No, calma, porque de alguna manera el fútbol tiene esta cosa maravillosa de unir a la gente. Así, y ahora no hay una cortina de humo. Hay una profunda Sí, porque acá estamos acostumbrados a que cuando ocurre un escándalo nos ponen una cortina de humo, ¿no? Sí, o sea, la ley no sé qué, eso es chapando en la discoteca, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no funciona porque el ruido y el problema de fondo sigue ahí. En este caso yo creo que una clasificación... Para muchos el tema de la pena de muerte fue una cortina de humo. Por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí una clasificación traería buen ánimo. Y yo creo que une. Sí, porque todos al final somos peruanos, no importa de qué bancada seamos, pero somos peruanos. Calma, aligera los ánimos, te vuelve, ¿sabes qué? Hasta te vuelve más cuidadoso de no plantear cosas negativas, porque nadie quiere romper el espíritu. Es como que rompes un espíritu, entonces nadie se... Yo lo veo... Bueno, desde el Congreso, haciendo bromas, desde el Congreso varios han dicho que se pelean entre sí a cada rato, han prometido que si gana Perú no pelean más. Pero imagínate, sería ya con eso es un montón. Sería genial. Sí, porque a veces el debate desde el Congreso... Tú lo ves y es muy bajo. Es muy bajo. Es muy bajo en comisiones, además, como Constitución, que son comisiones realmente importantes. Bueno, ¿cómo has visualizado, José Ignacio, la semana desde el punto de vista político? Denuncias constitucionales, a las principales figuras o instancias democráticas de nuestro país, a la Presidencia de la República, a la Fiscalía de la Nación, ahora se quiere al Tribunal Constitucional, en su momento al Ministro del Interior, que quedó finalmente en nada.
¿Cómo ves la situación? ¿Hacia dónde crees que va, voy a decir Fuerza Popular, porque es a raíz desde esta bancada de donde han salido la mayor cantidad de acusaciones constitucionales? Mira, la semana pasada que hemos estado conversando estos temas, hablábamos del desempeño del Congreso, ¿no es cierto?, las leyes divertidas que sacaban, sí, y estas iniciativas un poco locas que a veces tienen. Yo creo que podríamos centrarnos por ahí, ¿no? La función, la misión del Congreso. Fíjate, estamos en una situación totalmente distinta a la del fútbol, porque justamente otra vez vuelve a despertarse esa polarización. Polarización en dos niveles. Una, Fuerza Popular, el Congreso, pero ahí sí hay otras bancadas que apoyan esto, contra el Tribunal Constitucional, los magistrados, los cuatro magistrados que están siendo denunciados, y esta denuncia está en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y tienes además denunciados por querer reabrir, ¿no? O continuar las investigaciones por el tema del frontón con los marinos. En verdad, lo están haciendo, es un tema muy sofisticado, muy complicadito, pero en sencillo lo que han hecho ha sido, en el año 2013, ¿no?, el proceso continuaba y continúa. Y había un voto que supuestamente quedó malentendido. Pero se elimina la posibilidad en el 2013, por lo menos en esa votación, de que estas personas pudieran ser enjuiciadas por delitos de lesa humanidad. Porque en el año 1986, cuando ocurre, digamos, el problema, digamos, la masacre, porque fue una matanza también, efectivamente. Pero el tema, lo curioso es que fueron temas de lesa humanidad. Pero no estaba tipificado el delito. No estaba tipificado, pero ahora quieren... En el 86 no existía, y en el 89 son enjuiciados, ojo con esto, y son absueltos por el Tribunal Militar. Luego en el 90 y algo, bueno, en el 2001, 2002 me parece, se vuelve a reabrir el caso por una indicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces lo que se dice es, ojo que hay que denunciar, hay que enjuiciar, hay que investigar, pero no por delito de lesa humanidad, porque no puede ser retroactivo, y en ese momento no existía ese delito. ¿Okay? Lo que ha ocurrido es que efectivamente el voto del juez, del magistrado Vergara, fue interpretado sin él estar presente este año, y entonces cambiaron el sentido de su voto. Entonces, hay gente que dice, no cambiaron el voto. Bueno, sí, al final lo interpretaron de una manera distinta. Cuando dices lo interpretaron, ¿quiénes? Los magistrados actuales, cuando él ya no está. Entonces, ¿cómo puedes interpretar el voto de alguien que ya no está y además interpretarlo de manera contraria? Entonces, a ver, jurídicamente, jurídicamente es un tema debatible, discutible. Eso te iba a decir, es debatible, es opinable, ¿no? O sea, puedes tú estar de acuerdo, ¿no? Fondo, exacto, pero ya de ahí a acusar a miembros del Tribunal Constitucional ya es otro paso. Ahí el tema es interesante porque tú podrías decir, claro, ¿quién puede corregir al Tribunal Constitucional? Bueno, es Y el Congreso de la República tiene la facultad, bueno, en verdad cualquier persona, ojo, cualquier ciudadano puede elevar una denuncia constitucional a una alta autoridad. Las denuncias constitucionales solamente se hacen a las altas autoridades, al fiscal de la Nación, al Tribunal Constitucional, al presidente del Congreso, al presidente del Poder Judicial. Solamente puede hacer una acusación constitucional a un alto directivo. O sea, un ciudadano de a pie, puede hacerlo. ¿Yo puedo elevar una denuncia constitucional al Tribunal Constitucional? En este caso siendo concreto, la máxima autoridad. No sé si un ciudadano correctamente, tendría que ver, pero el Congreso sí puede. El Congreso puede. Entonces, el mecanismo legal existe, el tema es discutible, pero acá vamos a un tema más interesante, que es políticamente, ¿esta pelea le sirve a Fuerza Popular? Claro, ¿le sirve al Congreso? ¿es conveniente? Porque tú puedes decir, bueno, tienes un punto, ok, pero te estás metiendo en un problema con esta denuncia. Además, cuando ya están ocurriendo otras en paralelo, que al final apuntan, por lo que dicen las personas entendidas, a una, ¿cómo se llama? ¿No? Claro, una revancha, es como un talante antidemocrático permanente. ¿no? Número uno, y es como una venganza, ¿no? Sí. Como tú me quieres... En el caso del Tribunal Constitucional es un tema más de autoritarismo, sí, ¿no? Te hace recordar ese fujimorismo autoritario de los 90, ¿no? En el caso de lo demás, es una revancha, me abres una investigación... En el otro caso te metes en un rollo de
como yo tengo el poder, entonces te zampo un juicio porque tú me quieres abrir o me has reabierto el juicio o la investigación. En por este el tema caso de a Joaquín Ramírez, claro. Que, a ver, a todas luces el tema de Joaquín Ramírez era un tema que debía ser investigado. Además y que ya lo explicó el ser... fiscal. El fiscal dijo que finalmente la señora fiscal Sara Silva en ese momento no había hecho prácticamente, no lo ha dicho con esas palabras, pero había hablado con ella y le había dicho que el 10% del peritaje estaba hecho, entonces que no encontraba indicios y Plin cerró, 10%. investigó y era el 50% que estaba avanzado. Entonces simplemente se dio cuenta de que algo no funcionaba bien y pidió que se continúe. Pero Carla, mira, es interesante, ¿no? Tú tienes a Fuerza Popular utilizando el poder que tiene para denunciar a Pablo Sánchez, el poder que tiene para denunciar a los 4 magistrados, en un contexto en el cual la señora Keiko tiene... El poder que tiene para acusar al presidente. Y para bloquear muchas cosas y para también proponer leyes que muchas veces son malísimas, ¿no? Entonces, o sea, uno se pregunta por el costo político. Y yo te preguntaría también, la mayoría fujimorista tiene los recursos que cualquier partido político quisiera tener. Exacto, y mi pregunta es, ¿están siendo bien usados para ti esos recursos? Mira, quizás sí, no lo sé, te pregunto a ti. Estamos hablando ya de una opinión porque, a ver, técnicamente, con 72 congresistas, una lideresa que ha sido candidata 2, 3 veces, y además tienes una serie de congresistas que sí tienen un muy buen nivel en la bancada, no voy a decir nombres para no personalizar, pero hay congresistas que tienen nivel. Sí. Tú deberías algunos discrepo, pero algunos sí. Tú deberías tener la capacidad para hacer todas las reformas que el Ejecutivo no puede. Claro, y son varias reformas. Si tú querías ganarte el premio, ¿no es cierto?, te pones tú a hacer las reformas que PPK no puede porque es muy débil políticamente. Pero estamos centrados en temas, ¿no? Entonces entramos en esta polarización medio vengativa, medio racional, en donde tienes a un congresista como Daniel Salaverry, que empezaba siendo en nuestro análisis como un congresista que podría ser un líder, un operador político, un técnico, ahora denunciando a Pablo Sánchez con una exposición de motivos, con un sustento que prácticamente es... Ayer lo han calificado y han dicho de que es ni un cachimbo, es increíble. En la universidad o que entra a la universidad haría una denuncia porque no tiene ningún sustento jurídico. O en todo caso, si lo vas a hacer, caramba, trabajas un rato en tu sustento y me pones los argumentos jurídicos más inteligentes y creíbles. Pero no han podido ellos, en algunas conversaciones que hemos tenido, yo lo escuché en la televisión, no han podido sustentar el porqué, de dónde viene. No es más como una especie infantil y caprichosa. Pero ¿sabes por qué? Y acá entramos en un tema de fondo, Carla, y yo creo que es interesante tocarlo. ¿Quién permite esto? Bueno, yo te puedo dar una respuesta, pero me encantaría que la des tú. No, nosotros, pues Carla, porque ¿quién elige estos congresistas? ¿Quién permite que nuestros políticos sean más gritones, violentos, agresivos y populistas? E intolerantes, ¿no? Somos nosotros. Porque cuando te investigan a otra persona, en el caso de Ollanta y Nadine, ¿no? Todo el mundo aplaude, pero cuando me toca que me investiguen, simplemente armo un escándalo y acuso a todo el mundo. Sí, y si no era tu intención supuestamente vengarte, lo estás haciendo en el peor momento, porque suena totalmente una venganza. En el peor momento y quizá de las maneras más, como tú mismo usaste el término, autoritario. Esa primera polarización que tenemos ahorita, que es fujimoristas, Fuerza Popular contra los sistemas judiciales, digamos, contra el sistema judicial, contra el sistema de cumplimiento de la ley del Perú, es una polarización muy fuerte. Y la otra que está ocurriendo sumamente ahora grave, además, es la que ha ocurrido después de las declaraciones de Marcelo Odebrecht en Brasil. Ahora se quiere denunciar a un medio de comunicación. Exactamente, y acá sí es un tema también, digamos, como todo, o sea, es pues, denuncia tras denuncia discutible, tras denuncia. Porque tú puedes decir, bueno, ¿será que las fuentes del comercio fueron las adecuadas, perdón, del diario? Pero ¿será que las fuentes de este medio de comunicación fueron las adecuadas? ¿Se habrá equivocado? ¿Habrá metido la pata? De hecho, no lo sabemos, y la pueden que la hayan metido. Pero de ahí a tú, otra vez, lanzarte a una denuncia penal... Bueno, yo por lo que leí en el diario es simplemente replicar una información, ponerla en condicional, habría... Y eso es lo que hace la prensa. Exactamente. No reproduce una luego, noticia que es importante. Si tú te equivocaste como medio de comunicación, bueno, rectificarás y recibirás, entre comillas, el castigo del consumidor que te dirá, oye, mira, lo hiciste malintencionadamente o lo hiciste mal, te equivocaste. Pero una denuncia penal, y acá hay lo interesante, que un dato que me dio un amigo ayer. Sí. En campaña, Keiko dijo, yo estoy a favor de despenalizar el delito de difamación. Sí, el delito de difamación. Y ahora, fíjate. Ahora, claro.
Entonces, esta inestabilidad... Y pasan cosas incongruentes en el Congreso porque también en el Congreso hace poco se pudo tipificar como delito el dinero ilegal para financiar a partidos políticos. Exactamente. A través del, ¿no?, de corregir el código procesal penal y no se hizo nada. Bueno, es que la reforma... vamos a hablar de la reforma electoral. Y esas son las otro día, reformas de todas famosas maneras. que no se hacen. Y trascendió también, José Miguel, que cuando ya se había realizado la lista de las personas para ser investigadas e interrogadas desde la Fiscalía, en el caso, ¿no?, que comprometía las investigaciones a Joaquín Ramírez, en ese momento, en paralelo, en ese momento fue casi simultáneo, sale la acusación constitucional por parte del señor Salaverry. Sí. O sea, lo que yo digo es como que todo es tan evidente, ¿no? Todo es tan justito. Sí. Pasa esto, inmediatamente hago esto otro. Ahora, tomemos en cuenta algo importante, y es que más allá de la forma que no fue la correcta, definitivamente más allá del momento que no fue el correcto, y más allá, digamos, de que... ¿Que no fue correcta qué cosa? ¿El tema de la acusación? Claro, o sea, la forma en la que fue, el momento en la que fue hecha, la polarización... Pero fue una cosa que arrancó como una opinión personal, una decisión personal que después fue debancada, ¿no? Este es el tema, y es que vamos a ver el otro lado, ¿no? Asumiendo que efectivamente Porque la bancada también pudo haber dicho, sabes que no, esto no va por ahí. Sí, pero fíjate, ciertamente, acá vamos a ponernos del otro lado, ciertamente hay empresas consorciadas, digamos, aliadas de Odebrecht, que, Carla, desde el primer día en que se este problema, debieron haber sido requisadas, debieron haber sido cerradas sus oficinas, retiradas las computadoras, los discos duros, los celulares, y porque eso es lo que se hace en un país desarrollado. O sea, hay algunas que sí les ha pasado eso y otras que no. Hay estudios de abogados en los cuales la Fiscalía ha llegado de improviso y a hacer, digamos, una incautación de bienes de inmediato. Son 20 empresas. Estamos hablando de 20 empresas. Hay 24 estudios de abogados. ¿Tú sabes cuáles son las 20 empresas, además de las conocidas, Grañé Montero, JJ Camet, hay varias, OAS, la lista es amplia, yo no la tengo, efectivamente. Pero, por ejemplo, en las más grandes, y el mismo Marcelo Odebrecht ha dicho que él tenía un canal, un contacto especial, ¿no es cierto?, con una empresa que era la que veía varias obras de infraestructura grandes con Odebrecht. Entonces, que resulta ser efectivamente, por más que no lo quieran, una de las accionistas de este medio de comunicación. Entonces, digamos... No, podemos decirlo, hablamos de la empresa de Grañé Montero y del medio de comunicación. Entonces, claro, uno dice, bueno, también que les damos excusas, ¿no? Porque la polarización y, digamos, esta agresividad de la bancada fujimorista, ¿no es cierto?, con las acusaciones constitucionales, etcétera, puede ser totalmente criticada. Ha recibido muchas críticas, pero si tú pones del otro lado y dices, bueno, ¿en qué momento la justicia... Claro, se da comida, pues. Claro, ¿en qué momento la justicia realmente va a ser fuerte con los fuertes y no solamente fuerte con los pequeños? Mira, se acaba de ampliar la vigencia del decreto de urgencia 003, sí, que es el decreto de urgencia que no permite, ¿no es cierto?, que siga la cadena de pagos a las empresas consorciadas, etcétera, de las investigadas de Odebrecht. Bueno, hay muchas empresas que en verdad no tenían nada que ver. Se acaba de ampliar el decreto 003, traduciéndolo al... Se había puesto un tiempo de algunos meses para que las empresas que hacían proyectos en consorcio con Odebrecht no pudieran recibir, continuar con la cadena de pagos, número uno, y fueran, en el caso de ser declaradas culpables, tuvieran que realizar una reparación civil. Este decreto vencía hace una semana, hace un pocos días, ha sido ampliado otra cantidad de tiempo, parece que 90 días más, una cosa así. Bueno, ¿eso qué te demuestra? En ese grupo de empresas estaban las grandes y las feas, digamos. ¿Pero eso qué te demuestra, esa ampliación del plazo en el decreto 003? No, es un dato importante, ¿por qué? Que es lo que quería graficar, que mientras con una empresa como Grañé Montero no fuiste lo suficientemente fuerte, no fuiste lo clara, fuerte desde el primer día, con otras porque empresas, conocías lo que estaba sucediendo. Con otras empresas más pequeñas, que están en toda esta lista, a esas sí les clavas el decreto de urgencia y no pueden recibir sus pagos, van a quebrar. O sea, muchas empresas que no son culpables, o sea, que realmente estaban siendo un proveedor o un consorcio por un tema de oportunidad de negocio con esas empresas. O quizá tengan una culpa menor, no lo sé. Yo no sé, porque no conozco el accionar de cada una. No lo llegas a saber, pero lamentablemente... entonces a esas empresas sí se les aplicó el 003. A todas se les ha aplicado, ojo, no, también a Grañé Montero, pero digamos, tuviste que ser más fuerte
con Graña y Montero. Tenías que haber sido más fuerte. Y esto no es una opinión personal, es algo que es evidente a todas luces. O sea, el 0-0-3 para Graña y Montero no bastaba. No bastaba, no, ahí tendrías que haber entrado, como te digo, como ocurre en los países más desarrollados, en la noche, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, con policías y fiscales a sacar computadores y celulares de la empresa. Porque es evidente que Graña y Montero sí conocía, o sea, a ver, se dice, pero ya es evidente que sabía de... Y además ahora, pues, con todo este tema de la transparencia, otra vez volviendo al tema de la limpieza, la transparencia y la apertura que debe haber, yo creo que empresas como Graña y Montero, empresas grandes... Entiendo lo que dices, que tienen que ser medidas mucho más drásticas, pero ahora el fiscal ayer ha dicho que él respeta la autonomía de los fiscales, porque cada uno está a cargo de cada una de las investigaciones, que él no se puede meter a decir haz esto o haz aquello, porque es algo totalmente ilegal y es contraproducente y está absolutamente prohibido de hacer eso. Entonces, de que cada persona, y él respeta, y él ha dicho además, y ha reafirmado, que ha tenido a raíz de las acusaciones que salir a decir que sí, o sea, a mostrar algo reservado, que sí, en reserva todas esas empresas están siendo investigadas en este momento, y no ahorita, desde hace un tiempo atrás, pero que todo tiene un proceso, ¿no? Es más, para muchas otras personas, yo escuchaba ahora a otra persona hablar ayer hablar en la televisión, que es una persona de renombre, que él decía que es una exageración, porque acá estamos recién 1 año en esto, y en Brasil son 4 años que se está investigando y que recién están saliendo cosas de manera contundente después de 4 años, ¿no? Entonces, que nosotros al año queremos... Lo que ocurre, Carla, es que, mira, en Brasil empezaste efectivamente en el 2013, 2014 con fuerza, pero en el 2013, en 2014, Carla, nosotros ya sabíamos que Odebrecht, OAS, Camargo y Correa y Graña y Montero tenían megaproyectos en el Perú. Sí, claro. Entonces, digamos, si bien es cierto, en Brasil ha durado un poco más, y ojo, hay mucha más gente en la cárcel, número 2, y hay mucha más gente en el sistema de funcionarios. Y hay muchos más colaboradores eficaces, y hay muchos más resultados. Hay algo que es muy cierto. Si tú corres la carrera y hay mucha más transparencia, porque salen a decir lo de las investigaciones cada cierto tiempo, cómo van, en qué están, cuánto han avanzado. Exactamente. Cosa que parece que ahora van a empezar a implementar, según la Fiscalía. Pero además, Carla, si tú ya corriste la carrera y yo estoy detrás de ti, yo... Te replico. Exactamente. Hago las cosas como tú las hiciste, te pido información, me pego a ti porque lo hiciste bien. Entonces, es más yo sí creo que la justicia acá pudo ser más rápida, pudo ser más clara, con el caso de Toledo lo estamos viendo también. Con el caso de Toledo lo estamos viendo. Se han demorado mucho para... Si bien es cierto, se le puede hacer un cargamontón a la bancada fujimorista por esta polarización generada en esta semana. Claro. Si nos ponemos del otro lado... Básicamente por la conducta, ¿no? Porque por último tú llamas al fiscal a decirle... al Congreso, bueno, cuéntenos cómo están las cosas y no te lanzas de frente con una acusación según lo que dicen los entendidos, como Aníbal Quiroga, que es un constitucionalista reconocido. Pero sí, definitivamente nadie es perfecto. Hay imagino que mea culpas por todos lados y yo creo que la Fiscalía también está haciendo su mea culpa, por eso han dicho que ahora van a transparentar mucho más las situaciones para que la gente sepa, porque finalmente la Fiscalía lo que hace es defender que la sociedad sepa qué pasó y quién se llevó el dinero de todos los peruanos. Exactamente. Ese debe ser la Cada prioridad. uno tiene su rol, ¿no? Bueno, hablábamos acerca de la reconstrucción con cambios y lo que más o menos yo tengo entendido de que es responsable la ARC o la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, es responsable de planificar, es responsable de coordinar, pero no tiene el mandato de implementar, por lo menos en la práctica. Tú me decías que en la ley o en la norma sí, ¿no? Entonces, no tiene mandato de implementar los proyectos, de cuyo despliegue depende justamente el éxito de todo este proceso. Entonces, ellos están asumiendo una responsabilidad funcional y política, pero por algo que no controlan. ¿Cómo ves tú la situación? Porque esto realmente es urgente. O sea, ¿tú sientes que realmente se ha tomado conciencia de la urgencia que tiene? Porque estamos ya ahorita entrando a diciembre, las lluvias van a empezar y todo continúa exactamente igual. Yo siento que estamos perdidos en todos estos otros temas, pero no se habla casi nada de esto que es vital, porque la vida de mucha gente depende de esto. A los damnificados no les importa quién construya finalmente. Lo que les importa es que construyan y que lo hagan bien. ¿Cómo lo ves? Del análisis que yo he podido hacer del tema, yo tengo esta primera opinión, y es definitivamente el problema sí está en los funcionarios, en los gobiernos locales, está en las bases. O sea, es como una pirámide, ¿no? Gobiernos locales, municipales, gobiernos regionales.
Los locales, que son generalmente los distritales, provinciales, regionales, y luego ya vienen generalmente los entes rectores, que son los ministerios. La ley estaba preparada para que cualquiera de estas instancias pudiese ejecutar directamente los proyectos. Porque ya se ha distribuido entre estos tres estamentos, por decirlo así, más o menos entre 1.200, 1.300 millones de soles. Y de hecho, de ese dinero, y de todo el dinero, antes de cuánto se ha usado, el 60% de esos proyectos, ojo, ya iba a ser implementado por ministerios. Ya. Entonces, realmente la ley fue creada para que todos pudieran ejecutar, pero incluso se prioriza la ejecución centralizada porque es mucho más rápida, porque es mucho más eficiente. ¿A qué le llamas Porque un ministerio puede ejecutar obras en todas las regiones. Ok, entonces es la centralizada, la que ejecuta el ministerio. Okay. La llamamos centralizada porque puede centralizar en un solo ente rector, sea educación, salud o infraestructura, toda una cartera de proyectos para varias carreteras, varias piezas. El problema está en que también es cierto que la ley, y ojo con esto, siempre busca, y así lo decía, que el primer ejecutor sea el gobierno más cercano a la ciudadanía. Ok, gobierno local, municipal. Pero ahí está el problema, porque efectivamente... ¿Están en capacidad de hacerlo? Y ahora, ¿qué pasa entonces? Y acá viene el tema político, ¿no? Tú dices, bueno, ¿un alcalde acaso no sabe que sus funcionarios no pueden manejar proyectos de millones de soles? Claro que lo sabe. No son capaces de hacerlo. Creo que no han podido manejar ni siquiera proyectos de 3.000. No pueden. No pueden. La gran mayoría no pueden. ¿Por qué no pueden? ¿Por incapacidad? Son incapaces profesionalmente. Bueno, fue lo que a Flor dijo en su momento, ¿no? Y ahí se armó el esa es la verdad. Felizmente que, como yo lo digo, no pasa nada. Pero cuando lo dijo él, se agarraron a patadas. Se agarraron a patadas. Y yo sí lo puedo decir, no solamente porque lo creas, sino porque lo he visto y porque he trabajado en proyectos en provincias. Porque no son personas capaces de hacerlo profesionalmente, Carla. Mira. Ya. No es gente preparada. Cada municipalidad, dependiendo del presupuesto que usa, debería tener una oficina de proyectos de inversión, una OPI. En las OPI deberían trabajar ingenieros, economistas, ¿no es cierto? Gente preparada para hacer un expediente técnico, para hacer un presupuesto analítico bien hecho. Deberías tener una buena persona en el área de logística de compras para poder hacer una buena licitación, para poder hacer una buena cotización de precios de mercado. Todo ese proceso, que es tan sencillo a nivel del proceso empresarial, una empresa lo hace todo el tiempo, compra, vende, ejecuta, compra, cotiza, ejecuta, en el Estado se vuelve un parto. Y justamente, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, según esta persona que ha hecho todo un análisis que a mí me parece sumamente interesante, muchas de las inversiones aún no se ejecutan por aplazamientos, errores en las licitaciones, observaciones del organismo regulador, hallazgos irregulares dentro de lo que es a través de la Contraloría. ¿Quién inicia una compra, por ejemplo? Eso evidencia un déficit. Mira, el sistema de compras del Estado, el sistema de compras del Estado es una plataforma. Tiene un jefe, obviamente, el jefe de la OCE, pero es una plataforma. Los que mueven el sistema de compras del Estado son los gobiernos locales. Ellos son los que tienen que subir una serie de documentos y empezar una serie de procesos para poder licitar un proyecto, para poder comprarle algo a un proveedor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Haces mal las cotizaciones, haces mal las licitaciones, entonces se paran en el comienzo y en vez de durar 15, 20 días, duran 130, 140 días, 3, 4 meses. Te quiero poner un ejemplo. Dímelo. En el Gobierno Regional de La Libertad han demorado 140 días. ¿Cuánto es 140 días en meses? ¿3? 4 meses. 4 meses para la buena pro de una rehabilitación temporal de 4 pistas. Imagínate, 4 meses para hacer 4 pistas, ni siquiera para hacerlas, sino para hacer la buena pro. Y estamos hablando de 21.000 millones aproximadamente de soles. Es una locura. Y no tenemos ejecutado ni 1.500 millones. Y en Piura, la construcción y la refacción de protecciones de inundaciones recién va a arrancar en diciembre. Cuando ya está lloviendo. No, cuando ya Casi está lloviendo. medio año después de que el gobierno regional recibió los recursos. ¿Y sabes qué, Carla? Y acá viene el otro tema, ¿no? O sea, hay un tema de capacidades totalmente crítico. Crítico. No puede ser que un funcionario público... No son malos profesionales, no tienen el perfil para estar ahí. Ok, podrían estar perfectamente bien en otro lugar. Porque claro, porque seguramente, y ojalá, pero como alcalde, lamentablemente yo no tengo filtros. En la ley de contratación de mis funcionarios como alcalde, mi gerente de desarrollo social en la municipalidad, mi gerente de desarrollo urbano, mi gerente de fiscalización, es el que yo elijo.
Puede ser abogado, economista, puede ser comunicador, puede ser periodista, puede ser historiador. O sea, ¿no tiene un perfil adecuado? No hay un perfil obligatorio, porque son cargos dentro de la municipalidad que también son cargos de confianza. Si quiero, pongo a mi primo. Puedo poner a mi mamá si quiero. Mi mamá es una muy buena enfermera, pero no es ingeniera. Es una locura, Entonces, ya de por sí, eso la es estructura, la ley, no te da parámetros, no le pone candados a los funcionarios. Además son cargos de elección popular. ¿Esa qué reforma debería ser? No, es una reforma electoral, porque ahí hay un tema de elección. Y mira lo que se está discutiendo en el Congreso cuando deberíamos hacer la reforma electoral, la reforma tributaria, la reforma educativa. ¿Qué otra reforma? Mira, si yo elijo a un alcalde, ahí hay un criterio también legal interesante que es el tema de la representatividad, que se prioriza ahora. Es decir, yo, José Ignacio Beteta, quiero ser alcalde. Si votan por mí, soy alcalde. No importa si estudié secundaria, si estudié en la universidad, si terminé la primaria, con tal que tenga un DNI, sea mayor de 25 años, sea peruano, digamos, ¿no es cierto? Bueno, no tenga ningún... antecedente. No, antecedentes creo que sí, pero no tenga simplemente una condena, yo puedo ser alcalde. Sí, porque puedes estar investigado, pero no tener condena. Entonces, es muy amplia esta es muy capacidad. Laxa. Es muy laxa. ¿Por qué? Y realmente indigna, porque cualquier persona se va a buscar trabajo a una empresa privada y te van a pedir todos los requisitos correctos. Y para llevar un país adelante no te piden nada. Entonces, se ha priorizado la representatividad frente a la meritocracia. Y el tema está en que nosotros necesitamos funcionarios capaces. Entonces, aquí Pablo de la Flor tiene absoluta razón, porque efectivamente en la cadena abajo, la base, tu talento, tu capital humano abajo, no funciona. No funciona. Y claro, y por eso le está diciendo que se necesitaría darle a la autoridad para la reconstrucción capacidades ejecutoras, pero de verdad, Carla, que ya las tienen norma, pero funcionalmente hablando, ¿no? Que no estén tan arriba, sino que estén, o por lo menos que les pasen cosas que los otros no pueden, por cuestión de tiempo, o no sé, o capacidades no pueden realizar. Ahora, políticamente, ¿va a poder hacer eso Meche Flores Arauz antes de las elecciones del próximo año, que son provinciales? O sea, ¿por qué han saltado, por qué han piteado tanto los gobernadores, los alcaldes, contra Pablo de la Flor? Porque se les va la plata y están en época de campaña. Y eso te quería decir, hay autoridades que no quieren perder el control de los recursos económicos. Por lo menos esa es la percepción que tiene la ciudadanía. Porque es su último año de gobierno y su último año también para poder lanzarse a la reelección. No, y también para hacer otras cosas. Bueno, ojalá. Porque donde hay plata, lamentablemente, hay unas grandes tentaciones. Pero por lo menos tienes posible campaña electoral para el gobernador, o si no, su último año de gobierno. Y su último año Entonces estamos frente a un absurdo, porque nosotros los ciudadanos terminamos viendo cómo manejan mal nuestros recursos, gastan mal la plata, son unos irresponsables, pero se dan el derecho de hacerlo porque como quieren estar en campaña. ¿Cuál es el sentido único y final de la reconstrucción? La gente, salvar a la gente. Los damnificados. Así es, la gente, reconstruir o restituir el bienestar de la población. Así es. Ese es el único fin, no debería haber otro. Si nosotros avanzamos en estos 8 meses con 1.500 millones de soles, ¿cuándo acabamos de gastar o de invertir los 21.000 millones de soles? Más o menos en 15 años.